Claro, además, Ernesto, el asma lo llevó muchas veces al borde de la muerte, muchas veces, decenas de veces, ante la mirada por lo menos de los demás, ¿no? Sí, yo no sé si, digamos, claro, al borde de la muerte además en el sentido de que estando él en campaña, en una guerra, ser asmático y tener semejante ataque de asma es francamente exponerse el doble, ¿no? Es decir, no tener todas las aptitudes físicas disponibles, me imagino porque cuentan algunos de los compañeros de él en los distintos lugares en donde estuvieron, en Sierra Maestra, en otro lugar, que esos ataques eran realmente una dificultad muy grande para él. Claro, para él estaba absolutamente contraindicado el clima tropical húmedo. Estamos hablando muchas veces, uno dice, bueno, pobre, está enfermo. Y yo pienso no solo en el Che, sino en San Martín. San Martín era un hombre enfermo cuando lleva adelante la campaña libertadora. Cruza en camilla la cordillera, tenía problemas también respiratorios, reuma, de todo. O sea que no... A veces pareciera que las personas que tienen ese hándicap se obligan y compensan con una energía superior, que habla de la naturaleza humana, ¿no? Sí, yo creo que hay una parte de su persistencia, de su carácter, de su rigidez en algunas cuestiones que tiene que ver con su enfermedad. Pero también tiene que ver con mi vieja, fundamentalmente. Ajá, ¿no? ¿cómo es? Y había entre ellos una relación, yo siempre digo que sin ningún lugar a dudas he preferido a Ernesto así, no había duda ninguna, y la vieja no se preocupaba mucho tampoco de que uno no se diera cuenta de eso. Es decir, era así. Algunos pueden pensar que por el asma, otros por lo que fuera, pero había una gran, no sé si simbiosis se podría decir, pero comunicación entre ellos dos. Pero la vieja era una persona muy rígida, muy rígida. O sea, mi vieja se había educado en un colegio de monjas. Había quedado huérfana muy jovencita. Entonces, un poco que la metieron en el colegio de monjas, digamos, los hermanos, como decir, bueno, y pum. Entonces, tenía una educación realmente... Y entonces ella se había abierto muchísimo en lo que tenía que ver con el pensamiento respecto de lo que podía venir de un convento. Pero en cuanto a determinadas cuestiones de disciplina, no, ahí era disciplina, ¿no? Y eso se lo trasladó, y nunca lo sobreprotegió. Esto fue así, esto era claro así, que nunca fue un sobreprotegido, siempre a hacer lo que los demás. Entonces eso yo creo que también lo obligó a él por ejemplo, mi hermano Roberto es un deportista, fue un deportista, buen deportista. Ernesto fue deportista, pero nunca se destacó, pero siempre hizo deporte, fútbol, rugby, golf porque estuvieron en Altagracia. Y Natación también, natación. Cruzó el Amazonas, tengo entendido. Entonces, digamos que él hacía esfuerzos por encima de sus limitaciones físicas. Y yo creo que parte de eso viene de esa... El viejo era mucho más decir, no, cuídate. La vieja no, adelante. Tu madre también era, por un lado, esa formación religiosa, pero por otro lado era una mujer moderna, manejaba autos en una época que no era común, tengo entendido. Tuvo actitudes incluso de rebeldía con la iglesia. Era directamente anticlerical, para decirlo, sí, no. Se ve que su paso por el Sacré-Cœur no fue para ella lo mejor, porque no quería saber nada ni con monjas ni con curas, y una persona de un pensamiento abierto absolutamente, ¿no? Nada que ver con el escolastismo, y en mi casa realmente era una casa de... Porque además no había un pensamiento único, se discutía. Eran antiperonistas, ¿no? Había de todo, porque mi viejo era antiperonista, decididamente antiperonista. Pero de ahí había un abanico, y las discusiones eran ida y vuelta. Mi vieja, en realidad, mi viejo era un antiperonista clásico, digamos, por poner un... Mi vieja era un intelectual que discutía cosas, digamos, ¿no? Que había cosas que no estaban bien. Esa era la posición de la vieja. Estaba de acuerdo con la gente,
¿sí? Pero había cosas que no estaban bien. Y, por supuesto, cuando hay el enfrentamiento iglesia, ella se pone contra la iglesia, es decir, ahí ella se siente... Entonces había como una contradicción con la vieja que era, también dentro de la casa era, porque además venía gente, o sea, un tío mío era no sé qué del banco y un peronista, el otro era... Y entonces en la casa se daban discusiones, pero que eran... había que, además nunca... se permitía que alguien tuviera razón hasta que no demostrara que tenía razón, ¿no? Y el viejo quedaba en minoría siempre, porque el viejo tenía una alta y no... ¿Y Ernesto cómo vivió cómo vivió el peronismo, teniendo en cuenta que él viajó mucho y pudo establecer una comparación? No digo el Che Guevara, digo el Ernesto de los primeros viajes, que podía comparar y ver lo que era la sociedad latinoamericana en relación a Perón. Tengo entendido que hasta se llegó a sentir un poco orgulloso de la Argentina de Perón cuando veía, por ejemplo, la realidad social de otros países de América Latina. ¿Es cierto eso? En las cartas que van y vienen esto se va viendo, es decir, va viendo esta diferencia de otros lugares, de otros países en las clases, en los obreros o en los campesinos, en las clases pobres, los marginales, y él va haciendo como una especie de comparación, ¿sí? Ahora, dentro de la Argentina hay una cosa que es extraña quizás en alguien que después toma con tanta decisión las cosas que hace. En Argentina nunca participó en alguna organización política. Ahora sí estaba en relación con un montón. Es decir, en mi casa iban y venían amigos y compañeros y compañeras de él. Incluso hay una muy conocida, Tita Infante, muy conocida porque hubo mucha carta ida y vuelta, que era del Partido Comunista, y discutían muchísimo. Él decía cosas que no tenían nada que ver con el Partido Comunista, había gente peronista y entonces discutía sobre el peronismo. O sea, en mi casa además había libros de política, bueno, qué sé yo, libros... Mi vieja era bilingüe, entonces el que había seguido el francés era Ernesto. Entonces leía libros que no estaban editados en español, los leía en francés. Es decir, siempre había una búsqueda de cosas nuevas, ¿no? Pero evidentemente no encontró en la Argentina algo que le dijera, yo acá me meto con todo, ¿no? Viajando, entonces él veía estas diferencias. Y hay cartas en las que, bueno, cuando la Libertadora da el golpe, él escribe, ¿no? Con esa cosa de decir, bueno, que los milicos de nuevo, algo por el estilo. Compara, ¿no? el golpe contra Perón con el golpe contra Arbenz, Claro, que había ocurrido claro, en Centroamérica. Claro.